El municipio de Anolaima está ubicado en el departamento de Cundinamarca. A la entrada tiene la escultura del indio Pancho. Fue colocada allí en el año 2000 como una iniciativa del alcalde de ese entonces, para recordarle a los anolaimunos su conexión con estos indígenas. Sin embargo, para la comunidad del pueblo no hay una claridad sobre quiénes fueron los panches, quién es este personaje y qué sucedió con ellos. Según las investigaciones realizadas por el Instituto Colombiano de Antropología, los panches eran seminómadas, pues estaban en constante búsqueda de tierras para cultivo. Se desplazaban entre lo que hoy comprende el departamento de Cundinamarca y el Tolima. Aprovechaban esta diversidad geográfica para la agricultura de algodón, yuca, maíz, batatas y frutas. Adicionalmente eran cazadores y pescadores. Eran guerreros. Incluso se piensa que practicaban la antropofagia. Estaban en constante batalla con los muiscas, tanto así que tuvieron que crear un pie de fuerza entre las sabanas y las altas montañas que estos habitaban. Su organización estaba dada por cacicazgos. El cacicazgo era obtenido por estatus, es decir, entre más guerrero era un hombre, mayor probabilidad tendría de ser cacique. La actividad de las mujeres también estaba vinculada a la guerra. Se encargaban de curar las heridas y llevar alimento y armas. Entre sus actividades estaba la alfarería, aunque su técnica no era muy prolija, ya que las múltiples cerámicas que se han encontrado revelan deficiencias en la misma. También practicaban el tejido, pues se ha descubierto volantes de uso y se piensa que las mujeres vestían de algodón. Otra de sus costumbres era la deformación corporal, tales como las perforaciones y modificaciones craneales. Estas han sido comprobadas por cráneos que se han encontrado en el municipio de Guadas. Sus creencias religiosas involucraban la existencia de otra vida después de la muerte, puesto que en las excavaciones se han hallado entierros múltiples o individuales acompañados de ofrendas como oro, cerámicas o armas. Se estima que habitaron estas tierras aproximadamente entre el siglo IX y el siglo XIV. Fueron completamente extintos durante la conquista por orden de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien organizó una alianza muisco-española para combatirlos. El municipio de Anolaima tiene una característica de suelos arcillosos que dificulta un poco la preservación del material alfarero. Es escasa en el territorio. Sin embargo, hay registros de petroglíficos y pictogramas que no necesariamente han sido vinculados a la actividad panche. La mayor parte de estos hallazgos o yacimientos se han encontrado en puntos estratégicos, ya que normalmente se han ubicado en las montañas más altas, como lo es el Cerro del Moán, que permite una amplia panorámica del Valle del Tequendama, o la presencia de pictogramas en el Salto de las Monjas. A partir de una inquietud por la actividad y divulgación arqueológica en este territorio, consulté con la comunidad sobre qué conocimiento tenían respecto a la arqueología en la región. Una gran mayoría lo asoció con el hallazgo de un mastodonte en la escuela municipal en el año 2019, un evento que generó muchas inquietudes en el pueblo, inclusive la realización de una escultura de naranjas del mastodonte para el Día del Corpus Christi. Estas fueron las preguntas realizadas y algunas de las opiniones. Bueno, relaciono un poco la arqueología con un tanto de historia y cosas de pronto que han sucedido. O lo que nos hace representativos, lo que nos representa en el lugar donde vivimos. La arqueología es la ciencia que estudia todos los vestigios o restos de culturas antiguas. La arqueología la relaciono como con el estudio de, no sé, de los antepasados, pero como los fósiles y lo que se encuentra debajo de la tierra, ¿no? O los restos de las culturas pasadas. Eso. Bueno, la arqueología es muy importante para nuestra región, primero porque no se han realizado como a profundidad o no se le ha dado como la importancia a la región de la arqueología para empezar a realizar como una recuperación histórica de lo que han sido nuestras raíces, ¿no?, en el territorio. Entonces me parece muy importante porque se le empieza a dar la importancia a la conciencia histórica en nuestro municipio, en Anolaima, pero también que nos permite como empezar como a identificarnos. Entonces la arqueología es lo que nos va a generar esa identidad anolaimuna. Bueno, en general creo yo que la arqueología es llegar a las raíces, ¿no? Es decir, conocer el pasado nos permite crecer al futuro, ¿no? Es decir, saber cómo estructurar el futuro. Entonces siempre es relevante conocer el pasado, cómo vivían, las maneras como vivían, cómo se relacionaban. Siento que encontrar esos lugares donde vivieron nuestros ancestros nos permiten ver cómo ellos vivían, cómo se relacionaban entre ellos, cómo lograron
crear lo que para nosotros es hoy nuestra cultura. Sí, la cultura indígena de los Panches. Habitó toda la región, específicamente yo vivo en Petaluma y allí en Tocarema era también como fue el sitio cumbre donde se lidiaron las batallas para que ganaran entre los españoles y los panches de la época. Recuerdo un poco que los primeros que estuvieron, hubo un indio panche, Anolaima se llamaba, y bueno, ellos habitaban en Anolaima, tenían, digamos que diferentes lugares, o no sé si se llaman aposentos, diferentes lugares en donde permanecían y pues todos de cierta manera rendían, le ayudaban y rendían homenaje a este indio. No, la verdad no conozco. Sé, por ejemplo, del colegio departamental lo de que encontraron los restos del animal como tal, pero en cuanto a cultura o vasijas o restos humanos, que yo sepa, no. Sí, pero no recuerdo exactamente cómo y en dónde. Escuché que en el colegio departamental hubo algunos restos que se encontraron, creo que aproximadamente en el 2015, eso fue hace poco, 2014, pero la verdad no sé qué pasó luego. O sea, yo supe que los habían encontrado, pero de ahí no supe más. Arqueológico, no sé, realmente esa parte sí no sé. Sé de lo que descubrieron hace poco en el colegio departamental, de los mudo, mastodonte, pero propiamente hallazgos arqueológicos, culturales, no tengo idea. Frente a conocimiento de restos arqueológicos en la zona, sí sé que han encontrado algunos vestigios de petroglifos, sobre todo en la vereda de Valsillas. Entonces tengo un familiar, ¿sí? Cuyo abuelo tiene una finca y en esa finca han encontrado diferentes petroglifos. Cerca al Moán también, pero pues como les decía anteriormente no se les ha dado como la importancia o no se ha profundizado frente a estos descubrimientos. Huacas y demás, pues casi que se vuelve como una leyenda, ¿no?, urbana, pero sí, sobre todo en las veredas se suele escuchar o se empieza a ver como un tipo de relato oral en donde se empiezan a hablar como de huacas, de tunjos, ¿no?, y lo relacionan con tunjos, sobre todo en las veredas como más antiguas, ¿no?, San Agustín, San Jerónimo, en donde pues se hablaba de tesoros escondidos en las fincas. Pero puntualmente sé la de la vereda de Valsillas. Actualmente esta finca hace parte del padre Isaac Ramírez, que es muy conocido en la región, y es como todo lo que sé de vestigios que se hayan encontrado. En la mayoría de los casos reconocen la importancia que tiene la arqueología con relación a la identidad y la representación como parte de su historia. A pesar de que el territorio es poseedor de estos hallazgos arqueológicos, la investigación y divulgación es escasa, agregando el factor que la comunidad, por temores relacionados con la forma de intervención que pueda tener el Estado, con temores tales como poder perder la potestad sobre estos terrenos, no anuncian estos descubrimientos. En este orden de ideas, ¿cómo podemos vincular y divulgar el quehacer arqueológico? Para esta reflexión, María Jimena Medina nos plantea la posibilidad de reconstruir identidades involucrando a la comunidad en el proceso, sin que la arqueología pierda su carácter científico. Establecer quiénes habitaron un territorio en el pasado y establecer el vínculo que a ellos nos une es necesariamente una pregunta por la identidad. Esto puede ocurrir sin que eso sea una genealogía, ya que es un hecho prácticamente inalcanzable. Jimena lo propone a través de la escucha de la comunidad en cuanto a sus creencias y preguntas que puedan surgir y articularse en el proceso de investigación, en el proceso de excavación. Cabe aclarar que no necesariamente se busca una identidad con la noción de una única raza origen,
Inclusive, conectar y promover la existencia de distintas comunidades ancestrales en el territorio es también plantearse cómo sus costumbres pueden permanecer en el obrar cotidiano, con el uso y consumo de ciertos objetos de la comunidad que vive actualmente aquí. La palabra que nos une a esta noción es la de herencia. Claramente existirán aquellos que se sientan más cercanos a la herencia que otros, y por ello es clave la participación y la escucha. Que una comunidad logre reflexionar o que llegue a interiorizar su pasado habla del impacto que tiene la arqueología dentro de la cultura, porque puede ser una apropiación histórica. En el caso particular de Anolaima, el hecho más cercano fue el hallazgo del mastodonte. Muchos en la zona tienen en su memoria la ocurrencia y el sitio. A pesar de que hubo una divulgación del suceso, inclusive visitas al lugar de excavación, muchos no conocen el paradero del animal ni propiamente qué permitía que éste se encontrara allí fosilizado. Lastimosamente, con la arqueología existe una confusión entre la paleontología. Además, se tiene un panorama mucho más ausente de investigaciones en la zona, puesto que son pocas las personas que conocen la existencia de los hallazgos que ya han sido declarados. Existe la claridad de que habita una comunidad panche, pero no hay una clara conexión de cómo pueden estar vinculados a nuestro presente. Y más allá de eso, la posibilidad de que existieran otras comunidades distintas a los panche. Quisiera concluir que para ello es importante que como arqueólogos o futuros arqueólogos tengamos en cuenta que es clave vincular de forma consensuada con las comunidades, escuchar sus propuestas, sus preguntas, ya que también, como menciona Jimena, la arqueología es consecuencia de las identidades. Y más allá de eso, para las comunidades, la arqueología puede ser un objeto de disputa y de legitimación sobre sus territorios.